Estamos entonces en la plataforma y estas son el contenido de las amilasas. Aquí está lo que vamos a trabajar, el formato y, bueno, presentarnos su informe y la aplicación del bioquímico, que es justamente para la próxima clase. Vamos a entrar a la información, ¿no? Entramos y vamos a encontrar información teórica, tanto de lo que es la amilasa. Un ratito, por favor. Entonces, como les decía, vamos a encontrar primero una información teórica de la amilasa y del almidón, ¿ya? Antes, preguntarles, justamente en este procedimiento de la práctica, vamos a utilizar 3 reactivos, que es el Lugol, Fehling y Biuret. Quiero saber si conocen y reconocen, obviamente, estos reactivos. Es decir, si saben qué reacción producen, para qué sirven, qué identifican, porque depende de eso para que podamos directamente pasar al procedimiento o previamente les explico en qué consiste cada uno de los indicadores. ¿Me dicen, por favor? El Lugol, Fehling y Biuret. ¿Los conocen o no? ¿Han utilizado? ¿Saben qué identifican? Según lo que yo recuerdo, no, Inge. ¿Ninguno de los 3? Bueno, es que si no me dice la mayoría, yo voy a suponer que saben. Entonces yo no voy a explicar algo que supongo que saben, necesito saber. Bueno, Jenny me dice que no. ¿El resto? No, no, ingeniera. ¿Nunca han escuchado o han escuchado y no se acuerdan? No, yo sí me acuerdo en el laboratorio de biología hemos usado Lugol para detectar las bacterias de los caries. Ya, pero no, sí, entonces lo vamos a revisar rapidito. Antes que nada, bueno, a ver, primero vamos a hablar sobre lo que es la enzima de forma general. Esto para que se comprenda en la práctica, ¿no? O en el procedimiento lo que vamos a determinar. A ver, vamos a determinar 3 cosas para la amilasa salival. Para la amilasa, y vamos a utilizar la amilasa salival para hacer la prueba, ¿ya? Son 3 pruebas que vamos a hacer. La primera es, como ya en algún momento lo hemos hecho, identificar la temperatura óptima de la amilasa. La segunda es determinar el pH óptimo de la amilasa. Y el tercero es identificar el sustrato específico de la amilasa. ¿Ya? Esos 3 vamos a hacer en el procedimiento. Entonces, primero, conocer los diferentes orígenes de la amilasa. ¿Ya? La amilasa puede tener 2 tipos, pueden obtenerse de 2 tipos de orígenes, puede tener. Es la alfa-amilasa y la beta-amilasa. En el caso de la alfa-amilasa, es de origen animal, se encuentra en el tubo digestivo de los animales. Esta es la que nosotros vamos a utilizar, porque nosotros como seres humanos, ¿no? Contenemos esta alfa-amilasa. Y la beta-amilasa, que es de origen vegetal, que se encuentra principalmente en las plantas. ¿Cuál es la diferencia de una con respecto a la otra? Su acción catalítica, ¿sí? En el caso de las alfa-amilasas, que son de origen animal, es una enzima que va a hidrolizar enlaces glucosídicos 1 y 4, ¿no? De los carbohidratos, de forma aleatoria, dando lugar a una mezcla de dextrinas, maltosas y glucosas. Vamos a ver eso, ¿no? Actúa principalmente sobre la amilosa, la alfa-amilasa, como en la amilopectina, aunque en el caso de la amilopectina de diferente manera, ¿ya? Ahora, ¿qué es la amilosa y qué es la amilopectina? La amilosa y la amilopectina son 2 estructuras que comprenden dentro del almidón, ¿sí? El almidón, entonces, es una molécula que contiene amilosa y amilopectina. Vamos a ver cómo este almidón se va a ir degradando, ¿no? La degradación se va a dar por una hidrólisis. La enzima alfa-amilasa
va a generar rompimiento de enlaces glucosídicos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Por ejemplo, en las proteasas, cuando nosotros hemos visto las proteasas, sabemos que las proteasas rompen enlaces peptídicos, ¿no es cierto? Y hemos tenido que reconocer la estructura proteica, saber cómo ésta se va a ir fragmentando, hidrolizando para obtener los aminoácidos. Ahora vamos a ver sobre los carbohidratos. La amilasa actúa sobre los carbohidratos, ¿no? Va a romper enlaces glucosídicos. En el caso de las proteasas rompían enlaces peptídicos y actuaban sobre proteínas. Ahora vamos a ver las amilasas que actúan sobre los carbohidratos y rompen enlaces glucosídicos. Por lo tanto, es importante conocer la estructura de los carbohidratos, la clasificación de los carbohidratos, que ustedes saben, ¿sí? Ustedes ya han hecho una clasificación de carbohidratos. Entonces, en cuanto entonces a la alfa-amilasa, su acción catalítica va a ser desde ese punto. La beta-amilasa va a tener una diferencia de su acción catalítica, en la que principalmente se obtienen maltosas como productos, ¿ya? Ahora vamos a hacer vamos a ejemplificar eso para que se entienda mejor. Aquí tenemos el almidón, ¿no? Una parte del almidón, es decir, la estructura del almidón es bastante compleja, es decir, es una estructura grande, ¿no? Entonces tiene que ser fragmentada y se va obteniendo, a medida que se va fragmentando, se van obteniendo productos que con el tiempo de la hidrólisis cada vez se hacen más pequeños. ¿A qué me refiero? Aquí tengo el almidón, ¿sí? Aquí tengo la beta-amilasa y la alfa-amilasa, ¿no? Que puede actuar, como hemos dicho, en diferentes puntos de esta estructura del almidón. Estos verdecitos son la amilosa, perdón, la amilopectina, y este larguito es la amilosa, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia que tenemos que considerar. Cuando actúa la beta-amilasa, ¿no? Sobre lo que es el almidón, normalmente se obtienen moléculas un poquito más grandes, antes de seguir profundizando. El almidón, hemos dicho que es un polisacárido, y ese polisacárido está compuesto por un monosacárido. ¿Cuál es ese monosacárido por el cual está compuesto el almidón? A ver, ¿quién me responde eso? Eso ya es un conocimiento que ustedes ya han adquirido. ¿Cuál es el monosacárido que forma parte de la estructura del almidón? ¿Quién me responde? A ver, Miriam, ¿cuál es el monosacárido que comprende el almidón? ¿Finge la amilopeptina o amilosa? No, esas son sus estructuras que efectivamente forman el almidón, pero yo estoy diciendo el monosacárido. ¿Cuál es el monosacárido que conforma el almidón? La glucosa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hidrolizamos el almidón, el producto final que queremos obtener es la glucosa. Fíjense, y aquí está la glucosa como producto final. Entonces, cuando empieza a haber un rompimiento de los enlaces glucosídicos por presencia de las enzimas, se van produciendo productos un poquito más grandes, como este, por ejemplo. Fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 glucosas, ¿no? Entonces aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 glucosas, ¿no? Pero se están fragmentando. A estos grupos de glucosa se los denomina dextrinas, ¿sí? Porque son cadenas más largas. Aquí están también otros productos que ya son más pequeños, que son producidos por las alfa-amilasas, que son la maltosa. La maltosa son 2 glucosas. La maltotriosa son 3 glucosas, ¿no? Entonces, es la forma como se va a ir fragmentando dependiendo del tipo de enzima y también del tiempo que tenga la enzima en contacto con el almidón para obtener su producto final, que es la glucosa. No se olviden entonces, la amilasa es la enzima, el almidón es el sustrato y el producto es la glucosa, ¿no? Porque la amilasa
empieza a fragmentar, ¿no? A romper los enlaces glucosídicos de la amilosa y de la amilopectina, que son los que forman parte de la estructura del almidón, y estos a su vez están conformados por glucosa, se van a ir rompiendo en diferentes partes, ¿no? Principalmente en los enlaces 1 y 4 que comprenden cada una de las estructuras, y se va a ir fragmentando, con el objetivo de obtener como producto final la glucosa, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a observar. Es decir, esa actividad enzimática, qué temperatura necesita para que esta amilasa pueda actuar sobre el almidón y transformarlo en glucosa. Vamos a saber cuál es el pH óptimo para que la amilasa, al actuar con el almidón, se transforme en glucosa. Y vamos a ver cuál es su sustrato específico, ¿no? Si realmente es el almidón o es otro tipo de sustrato. Entonces, eso en cuanto a lo que es la amilasa, ¿no? La forma que va a actuar sobre el almidón. Y ¿para qué nos sirve? La amilasa es una de las enzimas que se utiliza mucho en la industria alimentaria, por justamente esta característica que tiene de formar diferentes tipos de productos, ¿no? En el intermedio de transformarse el almidón en glucosa, hay estos diferentes productos. Y estos diferentes productos tienen características que permiten elaborar otros productos dentro de la industria alimentaria. ¿A qué me refiero? Puedo obtener, por ejemplo, un jarabe de maltosa, como tienen aquí, un jarabe de maltosa, que me va a permitir utilizar para elaborar salsas dulces, como por ejemplo la salsa de tomate, que es una salsa dulce, ¿no? En algunos casos un poquito más ácida, en otros casos más dulce. ¿Para qué? Para darle consistencia a la salsa, ¿no? Es un ejemplo. Luego puedo también, a partir de estos productos, obtener un jarabe de dextrinas. ¿En qué puede servir ese jarabe de dextrinas? Me puede ayudar a la elaboración de la bollería, de lo que son los pasteles, las tortas y demás, dándole una humedad, dándole una consistencia a la masa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí que se puede ir utilizando la amilasa, degradando el almidón para obtener estos subproductos que son importantes para elaborarse hoy en la industria alimentaria y obviamente la glucosa como tal, ¿no? Entonces son esas diferentes aplicaciones que puede tener en este caso la amilasa, junto obviamente con lo que es el almidón. Ahora, aquí tengo una parte teórica de lo que es el almidón, ¿sí? Entonces, el almidón, ya lo hemos dicho, es un polisacárido, ¿sí? Proporciona del 70 a 80% de calorías, ¿no? Al cuerpo humano, entonces, características. Hemos dicho que puede producir estos diferentes productos a partir de lo que es la hidrólisis de su amilosa y de su amilopectina. Hay diferentes también tipos de almidón. Por ejemplo, nosotros encontramos el almidón en la yuca, en la papa, en las frutas, en las semillas, en los cereales, etcétera, ¿no? Pero cada almidón tiene diferencias. Es decir, el almidón de la yuca no es igual al almidón de la papa, ¿no es cierto? Hay una diferencia de consistencia, de sabor, de estructura que tiene, y eso se refiere a qué? Que la amilosa y la amilopectina se encuentran en diferentes porcentajes en cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? En la yuca hay mayor cantidad de amilopectina que amilosa, por ejemplo. Y en la papa hay mayor cantidad de amilosa que amilopectina, ¿no? Entonces, por eso tiene ese tipo de características el almidón. Y efectivamente, por esa variación de porcentaje de amilosa y amilopectina, permite obtener diferentes productos del almidón que se pueden utilizar en la industria, ¿no? Entonces, eso. Aquí está nuevamente lo que les decía, esta hidrólisis, ¿no? Entonces, el almidón es nuestro sustrato, la amilasa es nuestra enzima. Al actuar va a haber un subproducto que es las dextrinas, la maltosa y finalmente la glucosa. Es como una cadena de reacción, ¿no? Para ir hidrolizando. ¿Por qué? Porque el almidón es una molécula bastante grande, necesita un tiempo para poder fragmentarse hasta obtener su producto final, que en este caso es la glucosa. Y eso es lo que vamos a observar, ¿sí? Ahora, les voy a mostrar en el caso de los indicadores que vamos a utilizar, los reactivos, que en este caso es el almidón, perdón, el lugol, ¿sí?
El Lugol es una solución de yodo, ¿ya? Que se utiliza para identificar polisacáridos, en este caso el almidón. ¿Y cómo lo identificamos? Aquí tenemos, por ejemplo, dos tubos de ensayo. En el primero, bueno, el de la derecha, en este caso, cuando hay almidón, en la solución de yodo se tiñe de azul violeta. Este es un positivo de que hay almidón en una determinada solución, ¿sí? El positivo del Lugol para identificar el almidón es el azul violeta. El negativo, es decir, cuando ya no hay almidón, es este color pardo o naranja que le dicen en algunos casos, ¿sí? Por lo tanto, esto nos va a permitir identificar por diferentes reacciones si hay o no almidón o si este se ha hidrolizado o no cuando esté actuado junto a la enzima amilasa. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Les vuelvo a repetir. El Lugol es una solución de yodo que nos permite identificar polisacáridos, que en este caso es el almidón. Cuando nosotros colocamos el Lugol, que es una solución líquida, ¿no?, a una solución de almidón, el positivo se va tiñendo de este azul violeta. Todo esto se tiñe de azul y eso significa que hay almidón. Si yo coloco el Lugol y se tiñe este color amarillo, este color pardo, naranja, no hay almidón, ¿sí? No hay presencia de almidón. Eso es lo que tenemos que recordar justamente de esta reacción. Ahora, les voy a mostrar en el caso del reactivo de Fehling, que es otro reactivo que nosotros vamos a utilizar. En el caso del reactivo de Fehling, es un reactivo que nos permite identificar la presencia de monosacáridos, ¿sí? El Lugol nos permite identificar polisacáridos. En el caso de Fehling, nos permite identificar monosacáridos. Es decir, ¿cuáles monosacáridos? Glucosa y fructosa principalmente. Entonces, es un reactivo que está comprendido por dos sustancias. Se los denomina como Fehling A y Fehling B. Entonces, se ponen los dos a la solución y se hace calentar para ver si hay monosacáridos o no. Entonces, aquí hay un resultado. En el tubito, que está con coloración azul, nos dice que es almidón. Entonces, el azul es un color negativo de presencia de monosacáridos, ¿no es cierto? Porque al ser un polisacárido, el reactivo va a dar este color azul, no lo va a cambiar, ¿no? Se va a presentar de esta manera. Pero, si yo hidrolizo el almidón, que es en el caso del segundo tubo, cuando yo hablo de hidrolizar, no se olviden que he dicho que es fragmentar el almidón para obtener glucosa. Por lo tanto, la glucosa es un monosacárido y eso es lo que me va a permitir, en este caso, dar lugar a una coloración naranja, ladrillo, en Fehling, que me dice, sí, hay presencia de glucosa. Y por eso se da esta coloración. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar. Que el Lugol, les vuelvo a repetir, nos da el color azul-violeta, presencia almidón, identifica polisacáridos. En el caso de Fehling, identifica monosacáridos. Entonces, el color naranja ladrillo que ven aquí nos identifica que hay presencia de monosacáridos, de glucosa en este caso cuando hidrolizamos el almidón. Y el azul es el negativo, es decir, cuando hay un polisacárido, entonces nos sale este color azul. Tiene que estar, para poder observar la reacción de cambio de color, ¿no? Tiene que ser un color, tiene que ser calentado el tubo para darnos ese color como positivo o negativo, ¿no? Si es el caso. Entonces, ese es el reactivo de Fehling. Ahora vamos a ver el de Biuret. El reactivo de Biuret es un reactivo que se utiliza para identificar proteínas, ¿sí? Vamos a utilizar este reactivo para hacer una comparación, ¿sí? Y ver si, si la amilasa puede actuar sobre una proteína. Biuret, vamos a utilizar Biuret como les decía. Biuret, cuando se coloca en una solución proteica, el color positivo es este violeta.
¿sí? Nos sale un color violeta cuando hay proteínas, principalmente péptidos, ¿no? Cuando estos existen en la solución, sale un color violeta. Cuando no hay péptidos, cuando no hay proteínas, entonces sale ese color azul cielo. Por lo tanto, en este caso, al ser un indicador cualitativo, en positivo, Biuret es color violeta que nos identifica presencia de proteínas o péptidos, y en el caso de un color azul cielo, no hay presencia de proteínas y nos sale en relación a esto como negativo. Entonces son esos tres que tienen que recordar, ¿ya? Estos tres reactivos, Lugol, Pelin y Biuret, que son los tres que estamos utilizando, para identificar, en el caso del Lugol, el almidón, que es un polisacárido, en identificar un monosacárido en cuanto a lo que es Pelin, y una proteína en cuanto a lo que es Biuret, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al uso de los reactivos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? Para que ya podamos entrar a lo que es el procedimiento. ¿Se ha comprendido cuál es el uso de cada uno de ellos? De Lugol, de Pelin, de Biuret, cuál es la acción de la amilasa sobre el almidón, qué estructura tiene el almidón, qué tipo de polisacárido es el almidón, perdón, qué tipo de carbohidrato es el almidón, en este caso un polisacárido. ¿Sí está comprendido o alguien todavía tiene alguna duda? Bien, bueno, si no me dicen, yo pienso que sí, que se ha entendido, y vamos a pasar a lo que es el procedimiento. El procedimiento, vamos a ver este video, ¿ya? Perdón, me he olvidado compartir con el audio. En este video, les vuelvo a repetir, vamos a ver 3 etapas, ¿ya? La primera es sobre la determinación de la temperatura óptima. El segundo, la determinación del pH. Y la tercera es la determinación del sustrato específico del almidón, ¿sí? Una vez que veamos el video, vamos a voy a mostrarles el formato para que es el que ustedes conocen, pero nada más para aclarar tal vez algo que no se haya comprendido. De todas formas, ustedes tienen el video en la plataforma, lo pueden ver las veces que ustedes necesiten, ¿no? Las necesarias para entenderlo bien. Pero al verlo conmigo, vamos a ir aclarando tal vez ciertas dudas que puedan presentarse. Bien. Muy buenos días, entonces hoy vamos a trabajar la segunda parte de la práctica de actividad enzimática con la amilasa. Los reactivos que vamos a trabajar con ferina, fenilé, Biuret, Lugol, lactosa, triptosa, almidón al 2%, una solución de cloruro de sodio, buffer pH 4, buffer pH 7 y buffer pH 10. En cuanto a los materiales, vamos a trabajar con algunas pipetas Pasteur, pinza para tubos, beaker grande, beaker pequeño, un sobre de ensayo, plancha de calentamiento, que ya tenemos aquí una agua a cierta temperatura, baño de hielo y el termostato pues para tomar las temperaturas que necesitamos para mirar la modificación de la actividad enzimática para la amilasa. Se tomó una muestra de saliva previamente para hacer todo el procedimiento de la práctica. En la primera parte vamos a mirar el efecto de la temperatura sobre la amilasa. En la parte de la práctica vamos a tomar 3 tubos de ensayo. En cada uno vamos a aplicar 1 mililitro de la muestra. Luego de esto vamos a colocarlos a diferentes temperaturas durante 10 minutos. Entonces, primero aquí a 90 grados, a un baño de hielo a 0 grados y por último, el termostato a 37 grados. Vamos a esperar 10 minutos y al terminar esos 10 minutos vamos a agregarle 1 mililitro de almidón. Vamos a agitar fuertemente
y luego volvemos a agregar en cada uno de los sitios a 90, a 0 y a 37, 5 minutos más, y después vamos a agregar Lugol para mirar si hay algún tipo de efecto. Recordemos que el Lugol me va a marcar la presencia de los almidones. Si hay algún tipo de ruptura, pues obviamente ese Lugol no va a marcar positivo para la presencia de ellos. Entonces, a cada tubito que teníamos aquí en diferentes temperaturas les vamos a agregar 1 mililitro de sustrato, en este caso almidón, para mirar cómo es el comportamiento. Entonces aquí vamos a colocarlo, quitamos un poquitico y lo volvemos a colocar unos 5 minuticos más dentro del baño a 92. Luego a este que está en baño temperatura 0. Quitamos un momentico, un poquitico y lo volvemos a colocar. Y por último, está a 37 grados. Y lo volvemos a colocar. Agitamos siempre. Y esperamos 5 minutos. Han pasado ya 5 minutos, entonces vamos a sacar los fluidos necesarios que teníamos en diferentes temperaturas. El de 92, el de 0 grados y el de 37. Y a cada uno de ellos le vamos a agregar Lugol para observar los resultados. No hay 32 grados. La coloración es oscura, indicándome que la acción de la enzima fue nula totalmente. Ahí esa coloración me indica que todavía están los almidones presentes. El sustrato está completo. Para 0 observamos un cambio de coloración, es decir, la enzima hizo actividad en el sustrato y pudo romper los carbohidratos que estaban unidos. Y para 37 grados también hay un cambio de coloración, indicándome un punto de coloración adecuado. Esta es la temperatura más óptima en el trabajo de las enzimas. La segunda parte de nuestra práctica vamos a mirar el efecto del pH sobre la enzima. Recordemos que las enzimas endoproteínas pueden ser afectadas por diferentes pHs, dañando su estructura. Entonces vamos a tomar 1 mililitro también de cada una de la masa problema, perdón. A cada tubito vamos a agregar ese mililitro. Vamos a agregar luego 1 mililitro para el primero de pH 4. 1 mililitro de pH 7 y por último 1 mililitro de pH 10. Vamos a agitar fuertemente cada uno de los tubitos. Para que la enzima se mezcle bien con la solución de pH. Luego de esto vamos a esperar unos 5 minutos para agregar el sustrato y mirar la actividad. Para el pH, en la segunda parte vamos a agregar a cada tubo, vamos a agregar 1 mililitro de la solución.